Namaskaram. Hi, Michael. Hi. Today we're going to answer questions. Yes. We're going to devote the whole time to answer questions. So we have some raised hands already. Right. So let me give you the first question by Johnny. Johnny, ¿me oyes? Ahora. Pues es una pregunta sobre el Evangelio del Maharshi, sobre la primera parte. It's a question about the first part of the Maharshi's Gospel. Sí, John. Una pregunta que le hacen a Ramana, él contesta. It's one question that Bhagavan is asked, and he answers like this. Dice, tome el ejemplo del cine. Take the example of the cinema. Las escenas son proyectadas sobre la pantalla en la sesión de cine. The scenes are projected on the screen of the cinema. Pero las imágenes que se mueven no afectan ni alteran a la pantalla. The scenes that are the images that are moving don't affect or alter in the screen in any way. El espectador presta atención a ellas, no a la pantalla. The beholder, the spectator, pays attention to them, but not to the screen. Ellas no pueden existir aparte de la pantalla. They cannot exist apart from the screen. Aunque la pantalla es ignorada, even though the screen is ignored, así también el sí mismo es la pantalla. Also, the self is also the screen. Donde se ve que tienen lugar las imágenes. Where the images that take place are seen. Las actividades, etc. The activities, etc. El hombre es consciente de estas. The man is aware of them. Pero no es consciente del sí mismo. But is not aware of the self. Sin embargo, el mundo de las imágenes no es aparte del sí mismo. However, the world of images doesn't exist apart from the self. Tanto si el hombre es consciente de la pantalla como si es inconsciente. Even if the man is aware or is not aware of the screen. Las acciones continuarán. Actions will continue, will go on. Y ahora le pregunta, pero hay un operador de cine. But is there like a movie operator? Y Ramana contesta, la sesión de cine está hecha de materiales insencientes. And Bhagavan says the cinema session is made up of insentient materials. La lámpara, las lamp, imágenes, the images, la pantalla, the screen, etc. Son todos insencientes. They're all insentient. Y así ellos necesitan un operador, el agente senciente. So they need an operator, the sentient agent. Por otra parte, el sí mismo es consciente absoluta, conciencia absoluta. On the other hand, the self is pure consciousness, absolute consciousness. Y por consiguiente, autocontenido. And therefore self-contained. No puede haber un operador aparte del sí mismo. There cannot be an operator apart from the self. Y mi pregunta es, and my question is, ¿por qué cuando le pregunta lo del operador en el cine, ¿por qué incluye la pantalla después de lo que ha explicado como insenciente? Why, when he's asked about the movie operator, why does he include the screen when he said before that it's all insentient? Okay. That is, there are two things. There's the analogy, which is the cinema analogy, and there's what it is analogous to. Hay dos cosas, la analogía del cine y eso a lo que es análogo.
But all analogies have their limitations. Pero todas las analogías tienen su limitación. But this cinema analogy is good as far as it goes. La analogía del cine es buena hasta cierto punto. But in the cinema analogy, the one who is seeing the pictures is separate from the pictures that are being seen. Pero en la analogía del cine, el que está viendo las imágenes está separado de las imágenes que está viendo. And the screen is also separate. Y la pantalla también está separada. It is a good illustration, but where it falls down is, but firstly, we are now experiencing ourselves, we as ego are experiencing ourselves as one of the pictures on the screen. Como he dicho antes, buena hasta cierto punto, pero ahora nosotros nos experimentamos a nosotros mismos ahora como ego. The last thing you said, Michael? We are experiencing ourselves as one of the pictures on the screen. Nosotros nos experimentamos ahora como ego, como una de las imágenes en la pantalla. That is, we seem to be part of the picture. Es decir, que nosotros parecemos ser parte de las imágenes. Because the entire world is the picture. Que todo el mundo son las imágenes. And we experience ourselves as a person in that world. Y nosotros nos experimentamos como una persona en ese mundo. Moreover, the screen is the screen is analogous to is our own real nature. Y a lo que es análogo la pantalla es a nuestra propia verdadera naturaleza. Our real nature is the fundamental awareness I am. Que es nuestra propia conciencia fundamental, yo soy. Which is the reality of ego. Que es la realidad de ego. So, when the questioner asks, there is an operator in the cinema, he's bringing in yet another factor which is really irrelevant to the point of the analogy. Entonces, cuando se hace la pregunta sobre el operador de la película, introduce un elemento que es irrelevante para la analogía. So, if we want to say who is the operator in the case of this world cinema, pero si se quiere decir quién es el operador, en este caso de la sala de cine, our real nature is just the screen. Nuestra verdadera naturaleza es solo la pantalla. The ego, which is seeing the pictures on the screen, is in effect the operator. Ego, que está viendo las imágenes en la pantalla, de hecho es el operador. Because our real nature does not do anything. Porque nuestra verdadera naturaleza no hace nada. As Bhagavan says in the 15th paragraph of Nana, all these things are happening by the special nature of the presence of God. Como dice Bhagavan en el verso 15, todas estas actividades ocurren debido a la presencia especial de la naturaleza de Dios. God means our own real nature. Dios significa nuestra propia verdadera naturaleza. So none of these things could be happening without the presence of ourself. Así que ninguna de estas cosas podría ocurrir sin la presencia de nosotros. That is what is analogous to the screen. Eso es lo que es análogo a la pantalla. That is, a screen is necessary in order to project pictures. Es decir, la pantalla es necesaria para proyectar imágenes. If you've just got a dark space and you project a picture into it, nothing will be seen. Si tienes un espacio oscuro y proyectas una película ahí, no se verá nada. So all this is seen because of the presence of ourself as the pure awareness I am. Entonces todo esto es visto debido a nuestra presencia, debido a la pura presencia de yo soy.
But as that pure awareness I am, we are not the seer of the picture. Pero como en cuanto que esa pura presencia yo soy, no somos los espectadores de la película. It is only as ego that we are aware of, that we perceive this picture Es solo como ego cuando percibimos estas imágenes. and perceive ourselves as part of the picture. Nos percibimos a nosotros como parte de las imágenes. Our real nature, that is the pure awareness I am, is the reality of ego. Nuestra verdadera naturaleza, la pura conciencia yo soy, es la realidad de ego. Ego is the adjunct mixed awareness, I am this body. Ego es la conciencia mezclada con adjuntos, yo soy este cuerpo, In which the term body means not just the physical body, all the five sheaths. donde el término cuerpo no significa solamente el cuerpo físico, sino las 5 envolturas. The five sheaths are the physical body, the life that animates it, and the mind, intellect, and will that operate within it. Esos son el cuerpo físico, la vida que opera en él, y la mente, el intelecto y la voluntad que también operan mediante él. These are all part of the picture on the screen. Estas son partes de las imágenes en la pantalla. That is, all objects or phenomena are objects on the screen. Todos los objetos o fenómenos son objetos en la pantalla. But the seer of all these objects, the seer of all the pictures, is ego. Pero el veedor de todos estos objetos, de todos estos fenómenos, es ego. Ego is not one of the pictures on the screen, Ego no es una de las imágenes en la pantalla, but it experiences itself as if it were a set of pictures. In other words, the body consisting of five sheaths. pero se experimenta a sí mismo como si fuera un grupo de elementos llamados las 5 envolturas que están en las imágenes. So none of this would happen but for ego, Entonces, nada de esto ocurriría si no fuera por ego, because it is only in the view of ego that there are pictures projected on the screen. porque solo desde la visión de ego que hay imágenes proyectadas en la pantalla. What is actually present is neither ego nor the pictures it sees. Lo que realmente está presente no es ni ego ni las imágenes que ve. What is actually present is only the reality of ego, namely the pure awareness I am. Lo que está realmente presente es la realidad de ego, que es la pura conciencia yo soy, Which is the screen, que es la pantalla, which is unaffected by any picture that may be projected upon it. y que no se ve afectada por ninguna de las imágenes que se pueden proyectar en ella. So since none of these pictures would appear, or since these pictures do not appear except in the view of ego, Entonces, como todas estas imágenes no aparecerían excepto desde la visión de ego, the cause for their appearance is only our rising as ego. la causa para su apariencia no es más que nuestra elevación como ego. So in that sense, ego is the operator. That is, ego is the instigator of all this picture show. Entonces, en ese sentido, el ego es el instigador de todo ese espectáculo de imágenes. However, this does not mean that ego, though it is the operator, it is not the one who selects the film, which film reel is to be shown today. Pero esto no significa que, aunque el ego es el operador de cámara, no es el que proyecta el rollo de película que se ve en la pantalla. The one who selects the film reel is God. El que selecciona el rollo de película es Dios. The pictures on the film reel are prarabdha. Las imágenes en el rollo de película son el prarabdha, which is allotted to us by God, selected and allotted to us by God. que nos es dado y ordenado por Dios. So
the analogy is useful, but we have to understand to what extent it is applicable. Entonces, la analogía es útil, pero tenemos que ver en qué medida se puede aplicar. Does this adequately answer the question, or is there still something that is not anything that is not clear? ¿Eso responde a la pregunta, Johnny, o hay algo que todavía no esté claro? No, está perfecto. Gracias, Michael. Muchas gracias, Gracias. Johnny. Muchas Right. gracias por la pregunta. It's clear, it's very clear, Right. Michael. Ujú. Ok, vamos a pasar con la siguiente. But can I just add one more thing there? Norma, no That problem. is the important point is what we, that is what Bhagavan is pointing out there is our attention is always attracted to the pictures on the screen. Lo que quiere decir Bhagavan ahí es que nuestra atención siempre se ve atraída por las imágenes de la pantalla. It is the nature of our self as ego to take interest in the pictures on the screen. Es nuestra naturaleza como ego el tomar interés por las imágenes de la pantalla. And so long as we are looking at the pictures, we are overlooking the screen. Y mientras estamos mirando las imágenes, estamos pasando por alto la pantalla. That is all the time we are looking only at the screen. Es decir, en todo momento estamos mirando a la pantalla. We are always aware of the screen, Siempre somos conscientes de la pantalla, but we are not aware of it as the screen. pero no somos conscientes de ella en cuanto que la pantalla. That is, the screen is the fundamental awareness I am, La pantalla es la conciencia fundamental yo soy, which we are always aware of, la que siempre somos conscientes. but we are not aware of I am as it is. Pero no somos conscientes de yo soy tal y como es. Because as ego, we always experience, though we always experience I am, we never experience I am in its pure condition. We always experience it as I am this body, I am Yoni, I am Carlos, I am Michael, I am whoever. Pero aunque somos siempre esta conciencia yo soy, nunca nos experimentamos como ego, nunca nos experimentamos solamente como esta conciencia yo soy, sino también como el cuerpo, y es decir, como yo soy Johnny, yo soy Michael, yo soy Carlos, como la persona también. So our aim is to stop overlooking the screen, to attend to the screen, and by attending to the screen, we ignore the pictures. Entonces nuestro objetivo es dejar de prestar atención, dejar de pasar por alto la pantalla, prestar atención a la pantalla y como tal ignorar las imágenes. That is, we have to, attending to a screen means attending to that fundamental awareness I am. Atender a la pantalla significa atender a nuestra conciencia fundamental yo soy. To the extent to which we attend to that, to this fundamental awareness, to that extent, do we not pay attention to the pictures. La medida en que prestemos atención, atendamos a esta conciencia yo soy, no estamos atendiendo a las imágenes. This is the practical implication of that analogy that Bhagavan gave us. Esta es la implicación práctica de esta analogía que nos dio Bhagavan. That is, whenever we consider any particular teaching of Bhagavan, we need to understand what is the practical implication of it. Cuando consideramos cualquier enseñanza de Bhagavan, tenemos que ver cuál es la implicación práctica de ella. Because all of Bhagavan's teachings are very practical. Que todas las enseñanzas de Bhagavan son muy prácticas. So whatever he teaches us, it has a practical implication. Así que cualquier cosa que nos enseña tiene una implicación práctica. But we, just like we're overlooking the screen, we often overlook the practical implication. Pero también, así como pasamos por alto la pantalla, también pasamos por alto la implicación práctica. The practical implication of all his teachings is that we should attend only to ourselves, to this fundamental awareness I am. La implicación práctica de todas sus enseñanzas es que atendamos solamente a esta conciencia fundamental yo soy. That is the sole aim of all his teachings. Ese es el único objetivo de todas sus enseñanzas. I hope that a little addition there is helpful. Yeah, it's a good indication. Espero que sea una buena
una buena explicación extra para la pregunta. Bueno, pues vamos Gracias. a la siguiente mano, que es de Adriana. Adriana, adelante. Voy a bajar tu mano, Johnny, ¿vale? Hola. Liarme después. Hola, Hello, Michael. Hello. Hello. A big hug. Carlitos, yo se la sé preguntar, pero hacelo vos. Si necesitamos un gurú real durante este camino. físico, quiero decir. Sí, real, physical guru. Do we need a physical guru, real guru, physical guru along this path? Guru is by definition not physical. Gurú, por definición, no es algo físico. Guru is our own real nature. El gurú es nuestra verdadera naturaleza propia. As Bhagavan says in the first sentence of the 12th paragraph of Nana, God and Guru are in truth not different. Como dice Bhagavan en la primera oración del verso 12 de Nañar, Dios y el gurú en realidad no son diferentes. So God alone is the real Guru. Así que solo Dios es el verdadero gurú. And God is nothing other than our own real nature. Y Dios no es más que nuestra propia y verdadera naturaleza. So he is not physical. Así que no es físico. However, because our attention is always going outwards, because we're always paying attention to the pictures on the screen instead of the screen itself, Sin embargo, como nuestra atención siempre está yendo fuera, prestando atención a las imágenes que ocurren en la pantalla, en lugar de la pantalla, the screen has to appear as a picture on the screen in order to tell us to attend to the screen. la pantalla tiene que aparecer como un elemento en las imágenes de la pantalla para decirnos que prestemos atención a la pantalla. In other words, Bhagavan is not a body. En otras palabras, Bhagavan no es un cuerpo, He is what is shining in our heart as I am. es lo que brilla en nuestro corazón como yo soy. But because we are always ignoring this pure I am and attending only to the pictures, Pero como siempre estamos ignorando este puro yo soy y dando atención a las imágenes, he has to appear among the pictures as if he were another picture. In other words, as if he were a person like us, he has to appear in order to tell us to turn within. él tiene que aparecer, siendo la pantalla, tiene que aparecer como una persona más de las imágenes que aparecen en la pantalla para que decirnos luego, gírate hacia adentro. But even when he appears in human form, he is not that human form. What he is only the pure awareness I am. Because his fundamental teaching is, I am not this body. Pero incluso cuando aparece en una forma física, él no es esa persona física que parece ser, porque su enseñanza fundamental es, yo no soy este cuerpo. I am not this body. Yo no soy este cuerpo. Who am I? ¿Quién soy yo? I am only I. Soy solo yo. That is Bhagavan's teachings. Esas son las enseñanzas de Bhagavan. Thank you very much. Right. Thank you. Right. Thank Gracias, you. gracias Adriana, Great. por la pregunta. Bueno, vamos a pasar a la siguiente mano de Natalie. Natalie, ¿me oyes? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es posible 2 preguntas? Vale, sí. Sí, muchas Sí. gracias. La primera, Ujú. además de practicar la meditación y la presencia a diario lo más posible, Besides, ¿qué podemos besides practicing meditation and presence as much as possible daily, hacer para vivir en conciencia a nuestra verdadera identidad? what can we do to live in consciousness to our true identity? Right. Our true identity is that fundamental awareness I am. Nuestra verdadera identidad es esa conciencia fundamental, yo soy. We rise as ego by grasping things other than ourselves. Nos elevamos como ego agarrando formas distintas de nosotros mismos. In order to experience ourselves as we actually are,
we need to grasp ourselves alone. Para experimentarnos como lo que realmente somos, tenemos que agarrarnos únicamente a nosotros. That is, our real nature is pure being, I am. Nuestra verdadera naturaleza es puro ser, o sea, yo soy. So how to be as the pure being that we actually are? Entonces, ¿cómo ser como el puro ser que realmente somos? Only by holding on to that pure being. Solo aferrándonos a ese puro ser. So being as we actually are, by attending only to our being, that is the only way. Entonces, ser lo que realmente somos, atendiendo a ese ser que realmente somos, es la única forma realmente. Bhagavan often used to say, if the nature of the path were different to the nature of the goal, it couldn't lead to the goal. Bhagavan decía a menudo que si la naturaleza del camino fuera diferente de la naturaleza del objetivo, entonces no podría llegar al objetivo. So the nature of the path is the same as the nature of the goal. Entonces la naturaleza del camino es igual que la naturaleza de la meta, del objetivo. Our goal is to be as we actually are. Nuestra meta es ser lo que realmente somos. What we actually are is pure being or pure awareness. Pure being and pure awareness are one and the same thing. Lo que realmente somos es puro ser y pura conciencia. Puro ser y pura existencia realmente es la misma cosa. So our goal is to be as the pure being awareness, such it, but we actually are. Entonces nuestro objetivo es ser como nuestro puro Satchit, ser y existencia que realmente somos. So the means must also to be that alone. Así que el medio debe ser también ser únicamente eso. And we can be that only by attending to that. Y solo podemos ser eso atendiendo a eso. Because pure being is pure awareness. Porque puro ser es pura conciencia. And pure awareness is awareness that is not aware of anything other than itself. Y pura conciencia es conciencia que no es consciente de ninguna otra cosa más que de sí misma. So long as we are aware of anything other than ourselves, we who are aware of that other thing are only ego. Mientras seamos conscientes de cualquier otra cosa distinta de nosotros, nosotros que somos conscientes de esa cosa, somos ego. So to dissolve this ego, we must be aware of nothing other than ourselves. Entonces, disolviendo ese ego, no debemos ser ninguna cosa distinta de nosotros mismos. And to be aware of nothing other than ourselves, we must attend to nothing other than ourselves. Y para ser nada más que nosotros mismos, debemos atendernos nada más que a nosotros mismos. And the nature of ego is to rise, stand, and flourish by attending to things other than itself. Y la naturaleza de ego es la de elevarse, la de perdurar o mantenerse y florecer o prosperar atendiendo a cosas distintas de sí mismo. But by attending only to itself, it subsides and dissolves back into its source. Pero atendiéndose únicamente a sí mismo, se aquieta y se disuelve de vuelta en su fuente. So we can be as we actually are only by attending to ourselves as we actually are. Así que podemos ser lo que realmente somos atendiendo a lo que realmente somos. Is that an adequately clear answer to your question? ¿Está clara la respuesta, Natalie? ¿Quieres Sí, añadir algo? muy clara. Muchas gracias. Sí. I'll just add one more thing, because you asked, Una what cosa. else can we do? Tú preguntaste qué más podemos hacer. That is, this practice is the only way. But to support us in this practice, the greatest aid is Bhagavan's teachings. Esta práctica es el único camino, pero para apoyar, como ayuda, para apoyarnos, la mejor ayuda son las enseñanzas de Bhagavan. So by often reading and thinking deeply about Bhagavan's teachings, that's reading means the sravana, thinking deeply means the manana. By doing so, that will be a great support to us in our practice.
un gran soporte o ayuda para nuestra práctica es Ravana, que es leer las enseñanzas, o oírlas, y Manana, que es pensar profundamente en ellas. That is, the nature of our mind is to be always going outwards. La naturaleza de nuestra mente es siempre ir hacia afuera. So whenever we try to turn it within, it keeps on bouncing out again. Así que cuando intentamos volverla hacia adentro, sigue rebotando hacia afuera. But by reading and thinking deeply and carefully about Bhagavan's teachings, we are constantly encouraging ourselves to go back within again and again and again. Pero leyendo y pensando con mucho cuidado y muy profundamente las enseñanzas, nos animamos a nosotros mismos a volver hacia adentro una y otra vez. It doesn't matter how many times the mind jumps outwards, No importa cuántas veces la mente salte de nuevo hacia afuera. we have to bring it back again and again, turn it back within again and again. Tenemos que volverla hacia adentro de nuevo y otra vez y otra vez. So by reading Bhagavan's teachings and thinking about them, that is reminding us of the need and encouraging us and giving us more clarity of why we need to do this and what we need to do. Entonces, el leer y pensar profundamente, constantemente la enseñanza de Bhagavan nos recuerda constantemente cómo tenemos que hacerlo y qué tenemos que hacerlo, qué tenemos que hacer. Muy bien, pues gracias, Natalie. Había otra pregunta, ¿no? Sí, sí puede ser. Sí, there is a second question, Michael. Yes. Gracias. Sí. La segunda pregunta. Tras nuestra muerte física, ¿existe una forma para impedir una nueva reencarnación? Is there a way to prevent after a physical death to have a new reincarnation? We cannot, after this body has died, there's nothing we can do about it. While the body is still here, we need to be trying more and more to attend to ourselves. That's all we can do. Una vez que el cuerpo haya muerto, ya no hay nada que podamos hacer, pero mientras el cuerpo está aquí, sí podemos practicar una y otra vez, eso sí lo podemos hacer. But we should not be concerned about whether this is going to be our last life or whether there's going to be another life. Pero no deberíamos preocuparnos de si esta va a ser nuestra última vida o de si va a haber otra vida. That is because we take this body to be I, Como tomamos este cuerpo por nosotros, por yo, the death of this body for us seems to be a very big deal. la muerte de este cuerpo nos parece algo muy importante. But so many bodies have come and gone. Pero muchos cuerpos han ido y venido. The life of each body is just a dream. La vida de cada cuerpo no es más que un sueño. And the death of the body is just the ending of a dream. Y la muerte del cuerpo no es más que el final del sueño. But so long as there's a dreamer, namely ego, the dreaming will continue. Pero mientras haya un soñador, es decir, ego, el sueño continuará. What we need to be concerned about now is our aim is to know and to be what we actually are. De lo que tenemos que preocuparnos ahora es que nuestro objetivo es ser, conocer lo que realmente somos. And the means to attain that goal is to try more and more to turn our attention within and hold on to ourselves. Y el medio para alcanzar eso es girar nuestra atención hacia adentro y aferrarnos a eso. So now we know the direction in which we should be traveling. Así que ahora sabemos la dirección en la que debemos viajar. We should be traveling back within. Debemos viajar de vuelta hacia adentro. So that should be our only concern, trying to turn our mind within more and more and more. Así que esa debería ser nuestra única preocupación, girar nuestra mente más y más. If instead of that we think, oh, am I going to reach the goal before this body dies, or am I going to have another birth, or when will it happen? How many more births will I have? We are not thinking about ourselves. We're thinking about other things. Si en lugar de volver nuestra mente hacia adentro, pensamos en si esta será mi última vida, si
tendré muchas más reencarnaciones o si qué pasará en otra vida. Entonces estamos pensando en otras cosas All such thoughts are just unnecessary distractions. y todos esos tales pensamientos son distracciones innecesarias. We may reach the goal the next minute or after 100 births, Podríamos alcanzar el objetivo en el próximo minuto o después de 100 vidas. what does it matter? ¿Qué importa? What matters is that we're moving in the right direction. Lo que importa es que estamos moviéndonos en la dirección correcta. And we need not think that if this body dies, then I have to go back and start all over again. Y no tenemos que pensar que si este cuerpo muere, entonces voy a tener que empezar todo otra vez de nuevo. Because what goes from life to life is ego. Porque lo que va de una vida a otra es ego. And the only thing ego takes with it is its vasanas and its karmas. Y lo único que ego lleva consigo a otra vida son sus vasanas y sus karmas. That is, karmas there means the fruits of its past karmas. Karma significa los frutos de sus karmas pasados. Which fruit we are to experience in each lifetime, that is decided by Bhagavan. ¿Qué frutos debemos experimentar en qué vida? Eso lo decide Bhagavan. So he will take care of that. So in effect, what we take as our own is we take the vasanas. De eso él se ocupará. Así que lo que tenemos que ocuparnos como algo nuestro son las vasanas. So whatever vasanas we have at the time of death of this body, Entonces, cualesquiera vasanas que tengamos en el momento de la muerte de este cuerpo, those same vasanas we take forward to a next dream, esa next misma life. vasana nos la llevaremos hacia el próximo sueño, hacia la próxima vida. So when we start off the next life, we start off from where we left off in the previous life. Así que básicamente cuando empezamos en una nueva vida, empezamos donde lo dejamos en la vida anterior. So no effort we make to turn our attention towards ourselves will go in vain. Así que ningún esfuerzo que hayamos hecho para girar nuestra atención hacia adentro será en vano. Because every moment of self-attentiveness is strengthening our satvasana, our inclination just to hold on to our being, Porque cualquier momento de que nos giremos hacia adentro refuerza de autoatención, refuerza nuestra satvasana, que es la tendencia a atendernos a nuestro ser. and correspondingly it's weakening all the vishaya vasanas. Y en consecuencia lo que hace es debilitar todas las vishaya vasanas. So whatever progress we make in this lifetime will be carried on to the next lifetime. Así que cualquier progreso que hagamos en esta vida será llevado a la próxima vida. So we really shouldn't be concerned about this whether we're going to achieve it in this lifetime or not. Así que no deberíamos preocuparnos si lo vamos a alcanzar en esta vida o no. Achieve it means achieve our real death, the death of ego. Alcanzar significa alcanzar la verdadera muerte, que es la muerte del ego. Of course, it is natural for us, because we now experience this body as I, we naturally fear, or we are, the fear of death is natural to all of us. Como experimentamos este cuerpo como nosotros, el sentimiento de la muerte del cuerpo es natural para todos nosotros. So it is good to remember our own mortality, to remember our own death. Así que es bueno recordar nuestra propia mortalidad, nuestra propia muerte. But that is only to remind us of the need to turn within more and more. Pero eso es solo para recordarnos de la necesidad de girarnos más y más hacia adentro. We shouldn't let the thought of death lead to other thoughts. Oh, will I get realization before the death of a body? Or will I have to take another birth? If I have to take another birth, then I have to go through all this childhood and all this growing up and everything all over. Let's not think about these things. The thought of death should encourage us to turn within more and more and more, here and now. Así que el pensamiento de la muerte deberíamos usarlo para animarnos más para animarnos más en nuestra práctica de ahora y no tomar el pensamiento de la muerte como
para llevar otros pensamientos como será ocurrir antes de esta vida. Si empiezo otra nueva vida, tendré que tener otra nueva infancia, tendré que pasar por todas las fases de una nueva vida, etc. Every moment in our life is a precious opportunity to turn our attention towards ourselves. Cada momento de nuestra vida es una preciosa oportunidad, valiosa oportunidad para girar nuestra atención hacia nosotros mismos. We are wasting most of our life by attending to other things. Estamos desperdiciando la mayoría de nuestra vida atendiendo a otras cosas. So let us try to increase the percentage of the moments in which we are attending to ourselves instead of attending to other things. Entonces vamos a intentar incrementar el porcentaje de momentos en el que nos estamos atendiendo a nosotros mismos en lugar de atender a las otras cosas. I don't mean that we should try and calculate how much percentage of time we're attending to ourselves. That's again another distraction. What I mean is every moment we should try to use that moment to the best, to put each moment to the best possible use. Best possible use of any moment is to attend to ourselves. Significa que el mejor uso de cada momento que podemos hacer es girar nuestra atención hacia nosotros mismos. Es el mejor uso que podemos hacer. Y no lo quiero decir como calcular en términos de porcentaje eso sería una nueva distracción, calcular cuánto tiempo me atiendo a mí mismo o otras cosas. There is only one moment when we can attend to ourselves. Solo hay un momento en el que podemos atendernos a nosotros. That is the present moment. Es el momento presente. So every moment is present when it occurs. Así que cada momento está presente cuando ocurre. So every present moment is a precious opportunity. Así que cada momento presente es una valiosa oportunidad. If we're thinking about the future, about whether I'm going to attain realization in this lifetime or in another lifetime, we are missing the precious opportunity that we've been given at this present moment. Si estamos pensando en si alcanzar la liberación durante esta vida o en la próxima vida o en otra, estaremos perdiendo la valiosa oportunidad que nos está dando este momento. Is that a useful answer? ¿Es útil la respuesta, Natalie? Sí, muy útil, precioso. Muchas gracias. Okay. If there's anything more you want to ask on this, don't hesitate to ask. Si hay algo más que quiera preguntar, no dudes en preguntar, ¿eh? Gracias. Pues gracias, Natalie, por tus preguntas. Vamos a pasar a la siguiente, que es de Patricio, ¿no? ¿Tiene la mano levantada? Sí, Patricio, ¿me oyes? Sí, Carlos, ¿cómo estás? Adelante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Michael. Hola. Tengo dos preguntas, si se puede, Carlos. Claro. La primera es en relación a algo que dijo hace un ratito, y aparte lo venimos escuchando, obviamente, que la naturaleza del ego es atender a cosas diferentes de sí mismo. You said, Michael, earlier that the nature of ego is to attend to things other than itself. Yes. Sin embargo, ¿no sería exactamente al revés? ¿Que el ego lo único que ve es a sí mismo porque es una forma viendo formas? However, could we turn it around in the sense that the ego only sees itself because it's a form attending to other forms? No. Ego is not a form. Ego no es una forma. In verse 25 of Uludunapadu, Bhagavan describes ego as Uruvatra Payahande. Uruvatra means formless. Pay means a ghost, a phantom, or an evil spirit. En el verso 25 de Uludunapadu, Bhagavan describe a ego como un fantasma sin forma, un espíritu malvado. So ego is formless, but ego. So that's the description he gives of ego. But then he says, grasping form, it comes into existence. Entonces, así como lo describe, es sin forma. Y dice, agarrando forma, viene a la existencia. Grasping form, it stands. Agarrando forma, se mantiene. Grasping and feeding on forms, it flourishes abundantly. Agarrando y alimentándose de forma, crece en abundancia. Leaving form, it grasps form. Dejando forma, agarra forma. If it seeks itself, it takes flight.
si se busca a sí mismo, sale corriendo, toma vuelo. That is, ego itself has no form of its own. Es decir, el ego mismo tiene una forma propia, suya propia. So it comes into existence only by grasping the form of a body as I. Así que viene a la existencia agarrando la forma del cuerpo y tomándola como yo. And in this context, the form of a body means the form of 5 sheaves. Y en este contexto, la forma del cuerpo significa las 5 envolturas. And by holding on to that form of 5 sheaves, it stands. Y aferrándose a esa forma de 5 envolturas, se mantiene. And through these 5 sheaves, it's constantly grasping and feeding on other forms. Y a través de estas 5 envolturas está constantemente agarrando y alimentándose de otras formas. It cannot stand for a moment without grasping a form. No puede permanecer por un momento sin agarrar forma. So leaving one form, it grasps another form. Así que si deja una forma, agarra otra forma. But if instead of grasping other things, if it turns its attention back to try and grasp itself, Pero si en lugar de agarrar una forma, gira su atención sobre sí mismo, intenta agarrarse a sí mismo, since it is just a formless phantom and it tries to grasp itself, it's got nothing to hold on to, so it subsides and merges back in its source. como es un fantasma sin forma, si intenta agarrarse a sí mismo, no puede agarrarse a nada, entonces se disuelve de nuevo en su fuente de la que surgió. So all the 5 sheaves are forms. Así que las 5 envolturas son formas. This physical body is a form. Este cuerpo físico es una forma. The life that animates the body is all a form. The breathing, the heartbeat, all the digestion, these are all forms. La vida que anima este cuerpo también es una forma. El latido del corazón o la respiración o la digestión, todas esas son formas. Because in this context, form means any phenomenon of any kind whatsoever. So En este contexto, forma significa fenómeno de cualquier tipo. So the mind that consists of perceptions, memories, thoughts, feelings, emotions, and so on, that is all forms. También la mente, que consiste de percepciones, de recuerdos, de sentimientos, de emociones, también son todas formas. And the intellect is a set of functions, discerning, discriminating, judging, reasoning. These are all subtle forms. El intelecto es un grupo de formas también que consiste en el discernir, el razonar, el juzgar, el discriminar. Todas estas son formas sutiles. And the will, or the anandamaya kosha, consists of vasanas, which are also even more subtle forms. Y la voluntad, o el anandamaya kosha, consiste de vasanas, que son formas aún más sutiles. The vasanas are the inclinations that give rise to likes, dislikes, desires, attachments, and so on. Las vasanas son las inclinaciones que dan lugar a los gustos, a cosas que no nos gustan, a los deseos, miedos, etc. So the vasanas are the subtlest forms of all. Así que las vasanas son las formas más sutiles de todas. They are the seeds that give rise to all other forms. Son las semillas que dan lugar a todas las otras formas. But subtler than the vasanas is ego, Pero más sutil que las vasanas es ego, which has no form of its own. que no tiene propia forma, una forma propia. Since it has no form of its own, which is why Bhagavan describes it as formless. Como no tiene una forma propia suya, por eso Bhagavan lo describe como sin forma. It has also got no substance of its own, Y tampoco tiene sustancia propia. which is why he describes it as a phantom. Por eso lo describe como fantasma. So ego is neither the body, nor is it the true substance, namely Sat-Chit. Entonces, ego no es ni el cuerpo, ni la sustancia verdadera, Sat-Chit. Sat-Chit means being awareness, the pure being, pure awareness that we actually are. Sat-Chit significa puro ser, pura conciencia que realmente somos.
That is what always shines as I am. Eso es lo que siempre brilla como yo soy. So ego is neither the body, Así que ego no es ni el cuerpo, nor is it the that pure awareness I am. ni esa pura conciencia yo soy. It is the chit jada granti. It is the knot that binds these two together as if they were one. Es el nudo chit-yada, que es lo que une estas dos cosas como si fueran una. But if we separate these, if you have two pieces of string tangled together, if you manage to untangle them and separate them, then there's no knot. Pero si las separamos, si tienes, por ejemplo, dos trozos de cuerda anudadas en un lugar, si separamos las dos cuerdas, si separas las dos cuerdas ya no hay nudo. So how do we untangle this knot? Entonces, ¿cómo desatamos este nudo? Only by holding on to I am. Solo agarrándonos, aferrándonos a yo soy. That is, the knot has got entangled by our holding on to the forms, which are not real. Es decir, ¿no? el nudo se ha atado agarrándonos a las formas que no son reales. By holding on to the formless substance, namely I am, we disentangle ourselves from all the forms. Agarrándonos a la forma, a yo soy, por lo tanto nos desatamos de todas las otras formas que no somos. Because no forms are clinging to us. Porque ninguna forma se está agarrando a nosotros. It is we who are clinging to the forms. Somos nosotros los que nos agarramos a las formas. So if instead of grasping the forms, if we grasp ourselves, entonces, si en lugar de agarrar las formas, nos agarramos a nosotros mismos, because we're no longer holding the forms will drop off. Como ya no estamos agarrando las formas se caerán, se desprenden. And such it, the pure being, pure awareness, I am, that alone will remain. Y solo quedará el Sachi del puro ser, pura conciencia yo soy. And that is what we always actually are. Y eso es lo que siempre somos realmente. Does that adequately answer your question? ¿Te responde a la pregunta, Patricia? Sí, impecable, buenísimo, mil gracias. Y eso me lleva a la segunda pregunta. Yes, Michael, very, very well answered. And that takes me to the second question. Okay. A ver, primero quiero declarar mi ignorancia sobre las enseñanzas, con lo cual la pregunta misma seguramente está el error. Pero bueno, I want to state my ignorance about the teaching, so maybe there is a mistake in the question itself. The question is a mistake. No problem, no problem. No problema. Puso mucho énfasis, y a mí me parece que está buenísimo, en las implicancias operativas de las enseñanzas de Ramana, ¿no? You put a lot of emphasis on the practical implications of the teachings. Yes. En mi ignorancia, veo que hay un énfasis absoluto que está buenísimo en la autoatención. From my ignorance, I see that there is a strong emphasis on what is the self-attention. Pero no sé si existe también las herramientas operativas y sutilezas que implica semejante movimiento desde nuestra elevación como egos, ¿no? Que estamos tan distraídos y y que nos cuesta como egos volver a la fuente. Sí, termina para entender ok. Como nos cuesta volver a la fuente, no me gustaría consejos prácticos para que esa autoatención pueda ser más profunda, sostenida, tanto en cuanto a las sutilezas desde las trampas del ego que nos impiden hacer eso, nos obstruyen, como también las sutilezas de alguien que ha caminado tanto estas enseñanzas para poder, las sutilezas del ser, ¿no? Como serían los secretos prácticos para trascender
las trampas del ego en que hagamos esto, pero también esas sutilezas del que ha caminado desde el ser para ayudarnos a establecernos ahí. Tú hablas inglés, si quieres me corriges, si veo que... si ve que Dale. Bueno. Lo más importante es lo último que te conté en realidad. Sí, creo que entiendo. Well, Michael, the question is if, because you put a lot of emphasis on self-attention, but another thing that he wants to find out is if there are other advices to overcome those subtleties, because it's hard to be self-attentive all the time. It's very, yes. Usually the attention comes outwards very easily. So there are other tools which are more subtle in the form that on which traps ego can create. So being self-attentive is harder. And that's one thing. And also from your perspective as someone who has put these teachings into practice for a long time, what would be those secret subtleties that you've seen in along the path? What would be those key things that we would need to know or advise to be established in the self more and more? Okay. Yes, attending to ourselves is not actually difficult. Bueno, atendernos a nosotros mismos en realidad no es difícil. I was just answering a similar question yesterday, so I'll give a similar type of answer. Respondía una pregunta similar ayer, así que voy a dar una respuesta similar. That is the first difficulty we come across is in understanding what it means to be self-attentive. La primera dificultad a la que nos afrontamos es entender qué es estar autoatento. That is, many people feel it to be difficult because they don't have a clear understanding of what it means to be self-attentive. Mucha gente lo encuentra difícil porque no entiende claramente qué es estar autoatento. In order to understand what it means, we need to think carefully about what Bhagavan has taught us. Para entender claramente tenemos que pensar con mucho cuidado en lo que Bhagavan nos ha enseñado. Because only to the extent to which we understand Bhagavan's teachings can we understand the practice that he taught. Porque solo en la medida en que entendemos las enseñanzas de Bhagavan podemos entender la práctica que nos ha enseñado. So what we are to attend to is not to any object. Entonces, a lo que tenemos que atender no es a ningún objeto. Because we are not an object. Porque nosotros no somos un objeto. Now we seem to be the subject, the knower of all objects. Ahora parecemos ser el sujeto, el conocedor de todos los objetos. The subject is ego. El sujeto es ego. Ego is a false adjunct mixed awareness, adjunct conflated awareness. I am this body. I am Patricio. I am Carlos. I am Michael. I am whoever. El ego es la falsa conciencia mezclada. Yo soy con el adjunto, este cuerpo. Yo soy Patricio, yo soy Carlos, yo soy Michael, etc. So ego consists of a real part and an unreal part, so to speak. Así que, por así decirlo, ego consiste de una parte real y de una parte irreal. That is, the unreal part is the adjuncts, everything that makes up Patricio. Es decir, la parte irreal es todo lo que compone los adjuntos o añadidos, es decir, Patricio. The reality of ego is just that fundamental awareness I am. La realidad de ego es esa conciencia fundamental yo soy. Patricio appears in waking and dream. Patricio aparece en la vigilia y en sueños. But disappears in sleep. Y desaparece en el sueño profundo. Whereas that fundamental awareness I am continues through all three states. Mientras que esa conciencia yo soy continúa durante los tres estados. So I am is something distinct from Patricio. Así que yo soy es algo diferente, distinto de Patricio. So what we need to investigate is just that fundamental awareness I am. Así que lo que tenemos que investigar es esa conciencia fundamental yo soy.
And there is nothing we know so clearly as I am. No hay nada que sepamos con tanta claridad como yo soy. That is, we know all other things only because I am. Es decir, conocemos todas las demás cosas porque yo soy. So I am is like the screen. Yo soy es como la pantalla. Everything else is like the pictures projected on the screen. Y todo lo demás son como las imágenes proyectadas en la pantalla. Without a screen, nothing can be projected. Sin una pantalla nada se puede ser proyectado. So we are always aware of the screen, but we're overlooking it because we're more interested in the pictures than in the screen. Entonces siempre somos la pantalla, pero siempre la pasamos por alto porque estamos más interesados en las imágenes que en la pantalla. So our aim is just to attend to I am, to the fundamental awareness, to our own being. Así que nuestra meta es atender a la conciencia fundamental, a nuestro ser, yo soy. So, as I say, the first difficulty is in understanding what it is we are to do. If we think deeply about it and begin to put it into practice, we begin to get a grasp of what self-attentiveness actually means. Entonces, como digo, la primera dificultad es entender en las enseñanzas qué es lo que significa la práctica, y cuando la pongamos en práctica empezaremos a tener un sentido, una intuición de qué es a lo que tenemos que atender. But once we've grasped, once we've understood what it means to be self-attentive, then we come across the real difficulty. Pero una vez que hemos entendido qué es estar autoatentos, entonces nos enfrentamos a la verdadera dificultad. The real difficulty is we're more interested in the pictures than we are in the screen. La verdadera dificultad es que estamos más interesados en las imágenes que de lo que estamos interesados en la pantalla. So long as we're interested in the pictures, our attention keeps on getting distracted away from the screen towards the pictures. Mientras estemos más interesados en las imágenes, nuestra atención se verá distraída de la pantalla de vuelta a las imágenes. So this is where the real practice begins. Y aquí es donde empieza la verdadera práctica. However many times our attention gets drawn away to the pictures, we have to turn it back to the screen. No importa la de veces que nuestra atención se vea barrida de vuelta hacia las imágenes, tenemos que devolverla a la pantalla. That is, the pictures means all phenomena. Es decir, las imágenes son todos los fenómenos. The screen means that fundamental awareness I am. La pantalla significa esa conciencia fundamental, yo soy. Even when we're attending to phenomena, we never cease to be aware I am. Incluso cuando estamos atendiendo a fenómenos, no dejamos de ser conscientes, yo soy. But though we are aware I am, we are neglecting I am. Pero aunque somos conscientes, yo soy, estamos pasando por alto o ignorando yo soy. Just like because of our interest in the pictures on the screen, we ignore the screen and attend only to the pictures. De la misma manera que debido a nuestro interés en las imágenes de la pantalla, le estamos dando más interés a ellas que a la pantalla. So the real difficulty is that Bhagavan has said this is the easiest of all things to be self-attentive. Así que la mayor dificultad, Bhagavan ha dicho que esta es la cosa más fácil que hay, estar autoatento. It seems to be difficult only because we prefer to attend to other things. Parece difícil solo porque nosotros preferimos atender a otras cosas. That's why Bhagavan said, Bhakti is the mother of jnana. Por eso dijo Bhagavan que Bhakti es la madre de jnana. Bhakti means the love. Bhakti es el amor. And jnana means knowing and being what we actually are. Sorry, Michael, I didn't hear. Bhakti means knowing and being what we actually are. Sorry, jnana means knowing and being what we actually are. Y jnana significa conocer y ser lo que realmente somos. So without all-consuming love, to hold on to our being, to know ourselves as we actually are, we cannot succeed in this path. Entonces, sin un amor que lo consuma todo por atender a nuestro ser, no podemos tener éxito en este camino. So what is lacking for all of us and what makes this seem so difficult is our lack of love.
Entonces, de lo que carecemos todos nosotros y lo que hace parecer a esto difícil es la falta de amor. Only when we have all-consuming love to know and to be what we actually are, will we be willing to let go of other things. Solo cuando tengamos un amor que lo consuma todo, de ser y conocer lo que realmente somos, solo entonces dejaremos de atender a todas las otras cosas. So how can we gain that all-consuming love? Entonces, ¿cómo podemos ganar ese amor que lo consume todo? Only by persistent practice. Solo con una práctica persistente. That is, the seed of that love has already been sown in our heart. Es decir, la semilla de ese amor ya ha sido plantada en nuestro corazón. The fact that we are all here discussing this subject means at least some small seed of curiosity, of interest in this has already been sown in our heart. El hecho de que estemos aquí discutiendo sobre este tema es porque al menos una pequeña semilla de amor o de interés ha sido plantada en nuestro corazón. But in order to sprout, a seed needs water, it needs care, and it needs attention. Pero para que brote, una semilla necesita cuidado, atención y amor. So by Bhagavan's grace, we have the seed of that bhakti has been sown in our heart. Entonces, la semilla de ese amor ha sido plantada, ese bhakti ha sido plantada en nuestro corazón por la gracia de Bhagavan. We can water that seed and nurture it and allow it to grow into a big plant only by trying more and more to be self-attentive. Podemos regar y cuidar y hacer que crezca esa planta mientras más y más estemos autoatentos. The more we try to attend to ourselves, the more the love to attend to ourselves will increase. Y mientras más nos atendamos a nosotros mismos, más se incrementará el amor por atendernos a nosotros mismos. But we shouldn't think that this is an ordinary undertaking. Pero no deberíamos pensar que esta es una empresa ordinaria. This is the supreme undertaking. Es la empresa suprema. If we say, oh, this is too difficult, let me go and watch football instead. Si decimos, bueno, esto es demasiado difícil, me voy a ir a ver el fútbol. We're not going to achieve. We have to. No vamos a alcanzar nada. I'm not saying that we are able to give up our interest in football or philosophy, or we all have so many different interests. Those interests won't drop off all at once. No digamos que estos intereses, todos tenemos diversos intereses en el fútbol, la filosofía, lo que sea. What do you say about the interest, Michael? They won't drop off all at once. Sí, que no se desprenderán todos de una vez. But by slowly cultivating this interest in knowing and being what we actually are, by attending to ourselves, the other interests will slowly lose their attraction. Pero lentamente cultivando este amor por solamente conocernos y ser lo que nosotros mismos somos realmente, y hará que los otros intereses se vayan debilitando y desapareciendo. And the attraction to look within will grow more and more. Y la atracción para mirar hacia adentro crecerá más y más. So the patient and persistent practice is absolutely necessary. Así que la práctica persistente y paciente es absolutamente necesaria. Yes, there are other more roundabout ways in which we can slowly weaken the outward-going inclinations of the mind. Sí, hay otras formas más circundantes, no tan directas, para reducir las inclinaciones de la mente. Of all the other means, the path of bhakti, love for God as something other than ourselves, that is the greatest, the most effective way to purify the mind and bring it, most effective way other than this path of self-investigation. La manera más eficaz, aparte de este camino de la autoinvestigación, es la del bhakti por Dios como algo distinto de nosotros mismos. And then there are other means like yoga and so on. These can also help to some extent. Y luego hay otros medios como yoga u otros que pueden ayudar en cierta medida. But all the efficacy of all these other means pales into insignificance in comparison to the great efficacy of this path of self-investigation.
Pero la eficacia de estos otros medios palidece en gran consideración en comparación con la eficacia de este camino de la autoinvestigación. And whatever other path we may follow, sooner or later we have to come to this path. Y cualquier otro camino que podamos seguir, tarde o temprano tendremos que llegar a este camino. Because no other path can take us to our goal. Porque ningún otro camino puede llevarnos a la meta. Because all other paths entail attending to something other than ourselves. Porque todos los otros caminos implican el atender a algo distinto de nosotros mismos. So they're taking our attention away from ourselves. Entonces están sacando nuestra atención fuera de nosotros mismos. Whereas what we need to know is to know only ourselves. Mientras que lo que tenemos que saber es únicamente, conocer únicamente a nosotros mismos. So this is the direct path. Así que este es el camino directo. It is far more efficacious than any other means. Es mucho más eficaz que cualquier otro medio. So one small moment of self-attentiveness is we can't calculate it, but I mean, we can say it is worth many hours or years of doing any other practice. Entonces, un pequeño momento de autoatención puede ser equiparable a días o años de cualquier otra práctica. So once we've come to Bhagavan and once we've learned about this path from him, why should we take to any of these other more roundabout ways? Entonces, una vez que hemos llegado a Bhagavan y estamos en su camino, ¿por qué tomar otros caminos que no son tan directos? If we have truly understood Bhagavan, at least to a certain extent, Si verdaderamente hemos entendido a Bhagavan hasta cierto punto, all other practices will lose their appeal todas las otras prácticas perderán su atractivo, because they are very trivial in comparison to this. This is the ultimate and the most powerful of all means. And it's the only means that can get us to our ultimate goal. porque son triviales y este es el único medio que puede llevarnos a nuestro objetivo. So once we have been attracted to this path, no other path is necessary. Entonces, una vez que hemos sido atraídos a este camino, ningún otro camino es necesario. Even if we, as most of us feel, even if we feel we lack the sufficient love or sufficient strength to hold on to self-attentiveness, it doesn't matter. Incluso si como muchos de nosotros sentimos que carecemos del suficiente amor o de la suficiente fuerza para atendernos a nosotros mismos, no importa. What is important is that we persevere in trying to be self-attentive. Lo importante es que perseveremos en estar autoatentos. So long as we are trying to be self-attentive as much as possible, we are moving in the right direction. Mientras estemos autoatentos en la mayor medida de lo posible, iremos en la dirección adecuada. And all other means become unnecessary. Y todos los otros medios se vuelven innecesarios. Does that adequately answer your question? ¿Te Sí. responde, Patricia? Sí, solo una duda cortita y dejo espacio, Sí, sí. que es, ¿la discontinuidad del ego es suficiente para estar autoatento? La discontinuidad. Claro, parar el ego, ¿no? Que se mueve por continuidad, pararlo, es decir, dejar de atender otra cosa, solo eso, Sí. ¿ya nos pone autoatentos? The discontinuity of ego, only that puts us in a state of self-attentiveness, because ego is constantly attending to other things. So Yes. stopping attending to any other thing. Yes, yes. Well, let us not even worry about stopping attending to other things. If we attend to us, to the extent to which we attend to ourselves, to that extent our attention is withdrawn from other things. Ni siquiera tenemos que preocuparnos de parar de atender a otras cosas, porque en la medida en que nos atendemos a nosotros mismos, estamos desatendiendo a las otras cosas. Perfecto. If we try to withdraw our attention from other things, Si intentamos retirar nuestra atención de las otras cosas, we are thinking about those things we are trying to withdraw our attention from.
estamos pensando en esas cosas de las que queremos retirar nuestra atención. So we can't withdraw our attention from something by trying to withdraw our attention from it. Entonces no podemos retirar nuestra atención de algo intentando retirar nuestra atención de ello. If you want to stop seeing something, Si quieres dejar de ver algo, you have to look in another direction. tienes que mirar en otra dirección. If you continue looking in that direction and try to stop seeing it, you can't avoid seeing it if you're looking in that direction. Si continúas mirando en esa misma dirección y no te giras hacia otro lado, pues no puedes evitar el seguir viendo esa cosa. So by trying to attend to ourselves, we are turning our attention away from all other things back towards ourselves. Entonces, intentando atendernos a nosotros mismos, estamos retirando la atención de todo lo demás, solo volviéndola hacia nosotros mismos. So to the extent to which we may not be able to attend to ourselves 100%, but to the extent to which we attend to ourselves, to that extent, our attention is being withdrawn from other things. That's all that is required. Puede que no nos podamos atender al 100%, pero en la medida en que nos atendamos a nosotros mismos, en esa misma medida retiraremos la atención de otras cosas. Eso es todo lo que se requiere. This is why Bhagavan says, what does it matter however many thoughts arise? So what? Big deal. Por eso dice Bhagavan, ¿qué importa cuántos pensamientos aparezcan? ¿Qué importa? However many thoughts rise, to whom do they appear? They appear only to us. We should turn our attention back towards ourselves. Por muchos pensamientos que aparezcan, ¿a quién le aparecen? Entonces deberíamos volver nuestra atención hacia nosotros. So we shouldn't worry about thoughts. We shouldn't worry about anything that appears. To whom does it all appear? It appears only to me. So we turn our attention back towards ourselves. Entonces no deberíamos atender a cualquier cosa que aparezca. ¿A quién le aparece? Me aparece a mí. Entonces deberíamos atendernos únicamente a nosotros. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, Michael. Gracias por tu pregunta, Patricia. Muy bien. Bueno, vamos a la siguiente mano, que es de Ana. Hola, Michael. Hola. Hola, José. Hola a todos. Bueno, ahí igual justo al final respondió lo que le iba a preguntar, pero pregunto un poquito más. Si podías contar un poco sobre, porque parecería que la autoatención parecería que es directa y cuanto más me autoatiendo, más fácil, pero mi sensación en el camino es que esa autoatención me va llevando a sacar un montón de mugre, o sea, cuanto más me autoatiendo, me aparece culpa, me aparece miedo, o sea, empieza a aflorar algo viejo. Entonces, si podés contar un poquito más cómo es ese proceso de la autoatención y lo que va saliendo, ¿no? The way you put it, Michael, talking about self-attention, it seems as if it progressively becomes more direct as you pay attention to it. Yes, but in my case, it's the more I practice, it's like the more springs up to the surface from within, like a lot of garbage, like guilt or other feelings, or very uncomfortable feelings that so it's not so easy in the experience. Because that is the deeper we go within, the more we are churning out all the dirt that's inside. It's like doing a deep clean. When you do a deep clean, all the dirt comes to the surface. Porque mientras más vamos hacia adentro, toda la suciedad va saliendo hacia afuera. So the deeper we go within, the more the Vishaya vasanas get weakened. Entonces, mientras más profundamente vayamos hacia adentro, más se debilitan las Vishaya vasanas. But the more they get weakened, the more fiercely they fight back. Pero mientras más se debilitan, con más fiereza contraatacan. If a group of people are hunting a tiger with spears, si un grupo de gente están atacando a un tigre con lanzas, the tiger will be wounded and weakened. El tigre será herido y lesionado o dañado.
And finally, it will be cornered. Y al final estará arrinconado. Though it has got so many wounds and is so weak, it will, because its very life is in danger, it will fight back with tremendous ferocity. Aunque tiene muchas heridas y está débil, como está luchando por su vida, va a contraatacar con mucha ferocidad. So the weakened tiger will fight more ferociously. Entonces un tigre debilitado luchará con mucha fiereza, mucha ferocidad. So the strength of ego is its Vishaya vasanas. Entonces la fuerza del ego son las Vishaya vasanas. That is, the ego doesn't derive its strength from the Vishaya vasanas, it's invested its strength in the Vishaya vasanas. Entonces, ego no saca su fuerza de las Vishaya vasanas, sino que invierte su fuerza en las Vishaya vasanas. So the Vishaya vasanas are like the army. Las Vishaya vasanas son como el ejército. And the ego is the commander-in-chief. Y el ego es el general, el jefe de todos. So the more the army is weakened, así que mientras más se debilita el ejército, los soldados, the weaker the commander-in-chief thereby becomes. también se debilita más el general. So, but the commander-in-chief doesn't want to die. Pero el general no quiere morir. So he will send his soldiers to fight more and more fiercely. The weaker they become, the more fiercely they will have to fight for their survival. Así que manda a los soldados para que luchen con más fiereza, porque van a perder, así que los soldados que estén débiles lucharán con más ferocidad. So we shouldn't think that this path will get easier and easier as we go deeper. Así que no debemos pensar que este camino se hará más y más fácil a medida que vayamos hacia adentro. The more we succeed, the more difficult it will become. Mientras más éxito tenemos, más difícil se volverá. Because the weaker the Vishaya vasanas, the more fiercely they fight back. Porque mientras más débiles son las Vishaya vasanas, con más fuerza contraatacarán. So this will continue to be a struggle till the very end. Así que esto continuará como una lucha hasta el mismo fin. We can see this very clearly, that is, Bhagavan has indirectly shown us this in the verses of Arunachala Malai. Bhagavan nos ha enseñado esto indirectamente en los versos de Arunachala Aksharamannamalai. That is, in those verses, Bhagavan is expressing, that is, of course, Bhagavan has already attained everything, but he is that, but he is depicting the state of mind of a very mature aspirant. Ahí, por supuesto, Bhagavan ya está alcanzado, su realización está alcanzada, por supuesto, pero ahí Bhagavan está ilustrando el estado mental de un aspirante muy avanzado. So that very mature aspirant wants nothing else but to surrender himself or herself completely to Arunachala, to God. Ese aspirante avanzado solamente quiere rendirse totalmente a Arunachala o a Dios. But still the aspirant feeling my mind is wandering about the world, the five sense thieves are entering my heart. So he's still depicting the state of mind of a very mature aspirant who's still struggling, though the bhakti is so strong and intense, until the ego is annihilated, the struggle must continue. Pero aunque un aspirante avanzado, la lucha continúa y todavía siente que su atención se va hacia el mundo y las cosas por los cinco sentidos le entran y refleja esa lucha de una manera metafórica, ¿no? So if you want an easy path, don't come to Bhagavan. Así que si quieres un camino fácil, no vengas a Bhagavan. That is, in one sense, it is easy. En un sentido es fácil. Nothing is easier than attending to ourselves. Nada es más fácil que atenderse a uno mismo. But it seems very difficult because of our unwillingness to let go of other things. Pero parece muy difícil por nuestra poca disponibilidad a desatender las otras cosas. Our liking to hold other things are what are called Vishaya vasanas. Nuestro gusto por atender a otras cosas son lo que se llaman Vishaya vasanas. Our love to hold on to our own being is called Satvasana.
Nuestro amor por aferrarnos a nuestro propio ser es lo que se llama sadvasana. The warfare between the Satvasana and the Vishaya vasanas, that is what Bhagavan refers to in Arunachaksharam as Aral Poratam, the warfare of grace. La guerra entre la sadvasana y las vishaya vasanas es a lo que Bhagavan se refiere en Arunachaksharam Malay como la guerra de la gracia. Because the Satvasana, the love to hold on to our own being, that is Bhagavan's grace alone has planted, or that is itself Bhagavan's grace. Porque esa sadvasana, ese amor por atendernos únicamente a nosotros mismos, eso mismo es Bhagavan. So it's a battle between ego and its Vishaya vasanas on one side and Bhagavan's grace on the other side. Así que es una batalla entre ego y sus vishaya vasanas y Bhagavan y su gracia en el otro lado. And Bhagavan's grace works through us in the form of the love to hold on to ourselves. Y la gracia de Bhagavan actúa en nosotros mediante el gusto para atender, para aferrarnos a nosotros mismos. So this is a great warfare that must go on in our heart. Así que es una gran guerra la que está teniendo lugar en nuestro corazón. So if we want something, if you want self-realization in a weekend, don't come to Bhagavan. There are so many gurus who will offer you self-realization in a weekend. Así que si quieres una autorrealización en un fin de semana, no vengas a Bhagavan. Hay ya muchos gurús que venden la autorrealización en un fin de semana. But that self-realization will not satisfy you. Pero esa autorrealización no te satisfará. Nothing will satisfy us until ego is destroyed. Nada satisfará hasta que el ego sea destruido. And the only way to destroy ego is we have to follow this path. We have to put up the fight. Y la única manera de eliminar este ego es que tenemos que plantarle batalla. So this is a battle within ourselves, with ourselves. Así que es una batalla dentro de nosotros mismos, con nosotros mismos. It's a battle in our own heart between our liking to attend to other things and our love to attend to ourselves. Es una batalla entre nuestro gusto por atender a otras cosas y nuestro amor por atendernos a nosotros. Does that adequately answer your question? ¿Te responde, Ana? ¿Quieres añadir algo? Sí, quería preguntarte, porque cuál es que creo que ya lo dijiste, pero para poder hacerle un doble clic, cuando aparece toda esa fuerza de una vasana vieja, ¿cómo ese arte entre girarte, pero no bypassarte? Voy traduciendo. So when that strength of an old vasana comes up, how is that art between not doing a bypass or attending? Claro, ¿cuál es la mejor herramienta de atenderte, pero viendo, o sea, que no sea un bypass? O sea, ¿cuál es la mejor estrategia cuando aparece toda esa culpa vieja, enojo viejo? So when that old anger, old guilt that shows up, for example, pops up in the mind, what is that tool that can, without bypassing yourself, you can turn within properly? That is, vasanas have no strength of their own. Whatever strength they seem to have is strength that we have given them. Las vasanas no tienen poder propio por sí solas. El poder que tienen es el poder que nosotros les damos. We give them strength by allowing ourselves to be swayed by them. Les damos fuerza al permitirnos dejarnos caer bajo su influjo. So supposing anger rises in our heart. Entonces imagina que la ira, ¿no?, surge en nuestro corazón. If we allow ourselves to be carried away by that anger, we are strengthening that inclination to get angry. Si nos dejamos caer bajo su influjo, estamos fortaleciendo esa ira. But if instead of allowing ourselves to be carried away by that anger, if we hold on to ourselves, who is the one who is feeling angry? To whom is this anger? If we turn our attention back to ourselves and hold on to ourselves, that inclination to get angry will be weakened.
And Pero every time that inclination rises and we hold on to ourselves, it will get weaker and weaker and weaker. Eventually it will drop off. Pero si en su lugar, cuando surge esa ira, en lugar de dejarnos caer bajo su influjo, nos giramos hacia adentro y miramos a quién le está ocurriendo esa ira, nos aferramos a nuestro propio ser, entonces esa inclinación se debilitará. Si vuelve a surgir de nuevo, nos aferramos otra vez de nuevo a nuestro puro ser, se irá debilitando y se desprenderá al final. We can take a simple example. That is, everyone knows that if someone is in the habit of smoking, it is very difficult to give up smoking. Vamos a poner un ejemplo fácil. Por ejemplo, todo el mundo sabe que si alguien fuma, es muy difícil dejar de fumar. Why it is difficult? Because they have a strong inclination to smoke. ¿Por qué es difícil? Porque tienen una gran inclinación a fumar. How is their inclination to smoke so strong? ¿Cómo es esa inclinación a fumar tan fuerte? Because they've allowed themselves to be swayed by that so many times in the past. Porque se han dejado caer bajo su influjo muchas veces en el pasado. So the only way to give up that liking to smoke, that inclination to smoke, is to stop smoking. Entonces la única manera de abandonar ese gusto por fumar es parar de fumar. It may seem very difficult, puede parecer muy difícil, but if a person clearly understands that smoking is not good for me, it could ruin my health, it may lead to cancer or death or whatever, if they really want to give it up, every time the inclination rises, if they don't allow themselves to be swayed by that inclination, the inclination will slowly get weaker and weaker and weaker. And if for, say, 1 year they stop smoking, that inclination will completely go. And after 1 year, if someone offers them a cigarette, no, I don't, they will have the inclination will be completely wiped out. Pero si la persona entiende que esa inclinación a fumar es mala para su salud y que le puede causar una enfermedad o cáncer, y a la vez practica la autoinvestigación y para de fumar, con el hábito, cuando pase 1 año, alguien le va a ofrecer un cigarro y va a decir que no quiere. So that very clearly illustrates the nature of vasanas. The more we allow ourselves to be swayed by any vasana, the stronger it becomes. The more we refrain from being swayed by it, the weaker it becomes. Entonces eso refleja muy bien la naturaleza de las vasanas. Mientras más nos dejamos caer bajo su influjo, más fuertes se vuelven. Mientras más no nos permitimos caer bajo su influjo, más se debilitan. This is where the efficacy of self-investigation lies. Aquí es donde está la verdadera eficacia de la autoinvestigación. Because when we hold on to self-attentiveness, we are not allowing ourselves to be swayed by any Vishaya vasana. Porque cuando nos aferramos a la autoatención, no nos estamos dejando caer bajo el influjo de ninguna Vishaya vasana. So the more we hold on to self-attentiveness, the more the Vishaya vasanas are weakened. Así que mientras más nos aferramos a la autoatención, más se debilitan las Vishaya vasanas. And the Satvasana is strengthened. Y la Sattvasana se ve fortalecida. So this is the only way to succeed in this path, by patient and persistent practice. So if anger is a problem, doesn't matter how many times the feeling of anger may arise, whenever the feeling of anger arises, we try to hold on to ourselves. Entonces no importa cuántas veces pueda aparecer el sentimiento de ira, cuando aparezca el sentimiento de ira, nos aferramos a nosotros mismos. Of course, we shouldn't wait till the anger arises before attending to ourselves. Claro, no deberíamos esperar a que surja la ira para atendernos a nosotros mismos. Because unless we are constantly trying to hold on to self-attentiveness, when the anger rises, our love to hold on to self-attentiveness will be too weak and we'll be carried away by the anger. Porque a menos que lo estemos practicando, cuando llegue el sentimiento de ira, nuestro sentimiento para aferrarnos a nosotros mismos no será demasiado fuerte y nos dejaremos llevar por la ira. So at every moment possible, we should try to be self-attentive. Así que en cualquier momento posible deberíamos estar autoatentos.
then when the anger rises, it will be easier for us to hold on to the self-attentiveness. Entonces, cuando la ira surja, seremos capaces de aferrarnos a la autoatención. Does that adequately answer that question, Anna? Sí, buenísimo, Gracias, muchas Ana. gracias. Right. Muchas gracias por las preguntas, Ana. Vamos a pasar a la siguiente, que es de Luna. Luna, ¿me oyes? Sí, Adelante. sí, hola. Hola a todos y muchísimas gracias por este espacio que nos llega sin duda directo de la gracia de Dios. Ujú. Gracias. Michael, si nos puede dar más claridad, por favor, en cómo es que todo ya sucedió, pero Ujú. lo estamos recordando, como una película que ya se filmó. ¿Cómo es que puedes repetir la pregunta, Luna? Claro, sí, bueno, la estoy diciendo por partes. Vale. Si nos puede dar más claridad Ajá. en cómo es que todo ya sucedió, pero lo estamos recordando, Ujú. como una película que ya se filmó. How is it that if everything has already happened, how are we remembering it? ¿Qué sentido tiene? What's the sense of remembering everything by parts as a movie? Todo el guión, o sea, ¿qué sentido tiene recordar todo el guión y por qué es así? What's the sense of remembering all the script if everything has been already has already happened? And what's the sense? What's the sense of it? ¿Por qué no despertamos si ya pasó todo o en realidad no pasó nada? Why don't we wake up if in reality nothing happened, or if everything has already happened? When we say everything has already happened, what do we mean by that? That is, happening is going on all the time. Cuando se dice todo ha ocurrido, ¿qué se quiere decir con eso? Está ocurriendo todo el tiempo. That is, nothing that happens is real. Nada de lo que ocurre es real. But the appearance of happening is the very nature of a dream. Pero la apariencia del ocurrir es la misma naturaleza del sueño. Whenever we rise as ego, we are dreaming. Cuando nos elevamos como ego, estamos soñando. And in every dream, things are constantly happening. Y en cada sueño las cosas están sucediendo constantemente. So happening never comes to an end until ego comes to an end. Entonces, las cosas ocurren hasta que ego no deje de llegar a su fin, las cosas van a continuar ocurriendo. That's, I don't know whether that's correctly answering. The other thing was about the memory. When we experience anything, it makes an impression on the mind. No sé si esa es la otra parte que he respondido, no sé si es correcto. Can you say that again, Michael? When we experience anything, it makes an impression on the mind. Cuando experimentamos algo, causa una impresión en la mente. Most of the things we experience make relatively little impression on the mind, so they are quickly forgotten. Muchas de las cosas que experimentamos causan una impresión muy pequeña en la mente, así que son rápidamente olvidadas. But some things make a stronger impression on the mind, and so they are remembered for longer. Pero algunas causan una impresión más fuerte en la mente y se recuerdan durante más tiempo. But generally, all the memories die along with the body. Pero generalmente todas las memorias, todos los recuerdos mueren junto con el cuerpo. So as a general rule, when we start a new dream, that's a new life, we don't remember the past lives. Entonces, como regla general, cuando empezamos una nueva vida, un nuevo sueño, no recordamos las vidas pasadas. Sometimes children may remember some aspects of their former lives, but generally as they grow older, those memories fade. A veces los niños recuerdan algunos aspectos de su vida pasada, pero generalmente a medida que crecen se olvidan. We are so much troubled by the little we remember of our present life. If we remembered all our previous lives, our life would be a hell. Solo con lo poco que recordamos de nuestra vida, eso ya nos perturba. Si recordáramos todos los detalles de nuestras vidas pasadas, sería un infierno.
So forgetfulness is a blessing. That means forgetfulness of other things. Así que el olvido de otras cosas es una bendición. The problem is we have forgotten our real nature. El problema es que hemos olvidado nuestra verdadera naturaleza. And we can regain that, we can re-recognize our real nature by turning our attention more and more within. Y podemos volver a conocer nuestra verdadera naturaleza girando nuestra atención más y más hacia adentro. I'm not sure whether I answered the question correctly because I'm not sure that I understood it correctly. No sé si he respondido correctamente porque no sé si la he entendido correctamente, Luna. ¿Quieres añadir algo? Sí, bueno, solamente es la duda que tengo de si, que todo sucedió en el mismo instante en que el ego se elevó. So, everything, voy traduciendo, ¿vale? So, everything happened in the very instant that ego rose. Todo ya sucedió. Todo el guión del ego ya sucedió. All the script of ego already happened. ¿Es así? Is it like this? What Bhagavan said is when the body comes into existence, the script is already written. So what we are to experience in this life is preordained. And if this life comes to an end, then a new script is given to us. Lo que dice Bhagavan es que cuando venimos a una nueva vida, el guión ya está escrito y que when Michael, we said when the life ends, when the life ends, then a new script is written for us. Entonces, cuando la vida termina, un nuevo guión es escrito para nosotros. The new script is the fruit, is a selection of the fruit of karmas we've done in the past. Y el nuevo guión es una selección de los frutos de karmas o acciones que hemos hecho en el pasado. So some of the fruit we experience in the next life may be the fruit of actions that we've done in this life. Entonces, algunos de los frutos que experimentemos en la próxima vida pueden ser de acciones que hemos hecho en esta vida. So the script for the next life cannot be written until this life is over. Entonces, el guión de la próxima vida no puede ser escrito hasta que esta vida no termine. So what Bhagavan said is the script is written is written when the body comes into existence. He doesn't say the script is written when ego comes into existence. Entonces, Bhagavan dice que cuando el cuerpo viene a la existencia, el guión es escrito, no cuando el ego viene a la existencia. Is that clear? ¿Está eso claro? Es que yo creía que todo el guión, desde el instante en que pensamos ser un ego, ya estaba terminado. Es como un producto terminado. O sea, durante todas las vidas. Sí, yo creí que ya era un producto terminado desde el inicio. I thought it was something that was already done from the very, very beginning, like throughout all lives. No, because the script consists of the fruit of actions we've done in past lives. So what we are experiencing now, some of the things we experience may be the fruit of actions we did in the previous life. Some of them may be fruit of actions we did millions of lives before. We don't know. No, porque los frutos que experimentamos en esta vida son frutos que hemos experimentado, que hemos hecho en la vida anterior, y algunos de esta vida pueden ser de algunas acciones que hayamos hecho muy largo, de hace mucho tiempo en el pasado, en otras vidas. Entonces, ¿el despertar no es un hecho consumado? Que está escrito, quieres decir, ¿no? No, que el despertar ya es un hecho consumado, o sea, ya es algo que ya sucedió el despertar, o sea, que ni siquiera estamos en el sueño. So awakening has already happened. We are not even in the dream. We are not even dreaming. No, we are dreaming now. No, estamos. The awakening, the real awakening is only the death of ego. El verdadero despertar es la muerte de ego. And the death of ego means the ending of all time. Y la muerte de ego significa la muerte de todo el tiempo.
because time has no existence independent of ego. It's only in the view of ego that there seems to be time. Porque el tiempo no existe independientemente de ego, es solo desde la visión de ego que existe el tiempo. In sleep, there is no ego. En el sueño profundo no hay ego. And therefore, there's no experience of time. Y no hay experiencia de tiempo. It's only when ego rises in waking or dream, but it looks at the clock and says, oh, I was asleep for 8 hours. Es solo cuando el ego se eleva de nuevo en la vigilia, en los sueños, que dice, mira el reloj y dice que, he dormido 8 horas. But those 8 hours exist only in the view of ego in this waking dream. Pero esas 8 horas solo existen desde la visión del ego en este sueño de vigilia. In sleep itself, there's no experience of time at all. En el sueño profundo no hay ninguna experiencia de tiempo en absoluto. There's no experience of anything other than ourselves. No hay ninguna experiencia de algo, de nada distinto de nosotros mismos. Sí, bueno, pero no me queda claro porque yo creía que ya era o sea, que el despertar ya es, o sea, no, como que no tenemos que hacer nada realmente porque ya es un hecho de que estamos despiertos. So I thought that we had nothing to do because we are already awakened. Our awakening had already happened. No, because when we say already, we're talking about time. No, porque cuando decimos ya ha ocurrido, estamos hablando de tiempo. So long as we are experiencing time, we haven't yet awoken. Because time is part of the dream. Mientras experimentemos el tiempo, no hemos despertado, porque el tiempo es parte del sueño. But when we do awaken, we will find that we were never asleep. Pero cuando despertemos, entonces nos daremos cuenta de que nunca estuvimos dormidos. Because what remains when we awaken is only our real nature. Porque lo que permanece, lo que queda cuando nos despertamos es solo nuestra verdadera naturaleza. And for our real nature, there's no ego, no sleep, no dream, nothing. There's just the pure awareness I am. Para nuestra verdadera naturaleza no hay ni ego, ni sueño, ni nada, solo la pura conciencia, yo soy. So how can we know that no ego has ever risen, no dream has ever occurred? We can know that only by here and now investigating ourselves. If we investigate ourselves clearly enough, we will know that we are always as we are. We have never been anything other than what we actually are. Entonces, ¿cómo podemos conocer que ningún ego ha ocurrido? Solamente investigándonos a nosotros mismos aquí y ahora. So there has never been any ego, never been any dream, never been any world, nothing. Y conociéndonos a nosotros mismos, entonces sabremos que no ha habido ningún ego, ni ningún mundo, ni ningún nada. That is the ultimate truth. Esa es la verdad última. That is Ajata. Esa es Ajata. But we can recognize the truth of Ajata only by investigating ego, ourselves as ego. Pero solo podemos reconocer esa verdad de Ajata investigándonos a nosotros como ego. When we investigate ourselves and see what we actually are, then we will see that we were never ego. There never was any such thing as ego. Cuando nos investiguemos a nosotros mismos y nos reconozcamos por lo que realmente somos, entonces veremos que no hubo realmente ningún ego. But so long as we are experiencing things other than ourselves, that which is experiencing those other things is ego. Pero mientras estemos experimentando cosas distintas de nosotros, eso que está experimentando esas cosas es ego. So long as we experience anything other than ourselves, we need to investigate ourselves to see what we actually are. Mientras experimentemos cosas distintas de nosotros, tenemos que investigarnos a nosotros mismos para ver qué somos realmente. Is that any clearer? ¿Queda más claro, Luna? Sí, gracias. Un poquito más, pero todavía. A little more. Don't worry if it's not all clear at first. The more we
read Bhagavan's teachings, think carefully about his teachings, and most important of all, put it into practice, the clearer and clearer it will become. No te preocupes si no queda todo claro al principio. Mientras más leamos y más pensemos profundamente y pongamos en práctica las enseñanzas de Bhagavan, todo se volverá más fácil. Sí. Muy bien. Perfecto. Sí, bueno, el que estoy preguntando como ego, entonces por eso está la confusión todo el tiempo. Yes, I'm asking as ego. That's why the confusion is all the time. Yes. Confusion is the very nature of ego, because ego is ego is that confusion of mistaking the pure awareness I am to be this insentient body. Entonces, that is the first confusion, the root of all confusion. La confusión es la misma naturaleza del ego, es la raíz, la primera confusión de todas, porque es pensar que la pura conciencia es el cuerpo que nos creemos ser. So if we want to be free of confusion, we need to be free of ego. Así que si te quieres librarte de confusiones, tienes que librarte de ego. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Michael. Right. Gracias. Gracias, Luna. Bueno, pues vamos, quedan dos preguntas. La primera es de Alberto. Alberto, adelante. Hola, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y es una bendición teneros a todos hermanos, a Michael, a ti, Carlos, a la escuela. Entonces, mi pregunta va sobre, antes se ha hecho mención a la importancia del estudio de las enseñanzas, el estudio, reflexión, etcétera, ¿no? Pero también se dice que el mejor maestro es el silencio. Entonces, ¿hasta qué punto un estudio excesivo, lectura, etcétera, de las enseñanzas puede ser contraproducente porque te quita, porque no, de alguna forma te llena la cabeza de conceptos y te puede impedir el estar más tiempo en el silencio o te facilita o te dificulta estar en el silencio? Quería saber cuál es la opinión de Michael sobre esto. Sí. So, Michael, the question is if you've mentioned the importance of reading, thinking deeply about the teachings, but also you said that the most important thing is silence or practice. So to what extent is important to not to read excessively, not to fill up your head with a lot of concepts, with a lot of theory, etc. Yes. That is, that's time that you can devote to practice, to be in silence. So to what extent is that balance needed? What is most important is the practice, but most of us will find, in fact, I think all of us will find, when we try to put it in practice, our attention keeps on coming outwards. So it is a struggle to hold on to self-attentiveness. So when we try to be self-attentive as much as possible, when our attention is persistently coming outwards, then Bhagavan's teachings, reading and thinking about them, are a great support. So, bueno, cuando dice que leer y lo más importante es la práctica de todo, pero para la mayoría de nosotros, todos nosotros, encontraremos que es muy difícil porque nuestra atención salta constantemente hacia afuera. Y para esto, la mejor ayuda que podemos obtener es las enseñanzas de Bhagavan, precisamente. But, but Alberto, you highlight one important point. We shouldn't go on reading endlessly. That means we shouldn't be reading innumerable books, because if we read too many things, we are just creating confusion for ourselves. When I talk about reading, I'm talking about ultimately all the guidance we need is in Bhagavan's own original writings, in a few works like Nana, Homai, Ulidu Napadu, Upadeshundia, Arunachyastuti Panchakam, just a few works that Bhagavan has written, all the guidance and
external help we need is contained in these few works. So reading these is sufficient. If we go on to see what is written in this book, what is written in that Upanishad, what is written in this commentary, what this Babaji says, what that Mataji says, we can go on and on, or what is said in Buddhism, what is said in Jainism, what is said in Christianity, what is said in Sufism. We can go on and on reading endlessly. That is unnecessary distraction. Our reading should be very, very focused. What is our aim? Our aim is to turn within. We should limit our reading to those books that are constantly dinning into us the need to turn within. Bueno, has resaltado, Alberto, un punto importante que es el leer excesivamente, porque lo más importante es la práctica. Y claro, Bhagavan ha concentrado toda su enseñanza en unas pocas obras, en sus obras originales, que son, por ejemplo, Uladu Narpadu, Nanyar, Arunachastuti Panchikam, Padesa Undiar, etc. Pero ¿de qué sirve si empiezas a buscar en el jainismo, empiezas a buscar en el cristianismo o en otras corrientes, en otras religiones, etcétera? Que es lo que dice, al final todo eso es lectura innecesaria cuando tenemos todo concentrado, ¿no?, en los textos originales de Bhagavan. I'm not saying there are not useful things in other books. There may be so many useful things in other books, in other traditions, and so on, but it's not necessary for us, because all that we need to follow this path has been given by Bhagavan. No digo que no haya otras cosas útiles en otros libros, en otras tradiciones, pero solo digo que en las pocas obras que tenemos de Bhagavan se nos ha dado toda la guía necesaria. What Bhagavan has given us is that he's distilled the essence of all the other books. What is really important, what is really useful, is given in Bhagavan's teachings. Él ha destilado la esencia de todos los otros libros y lo ha convertido en las enseñanzas de Bhagavan. So to follow this path, to go deep in this path, we need to be very one-pointed, single-minded. Así que en este camino tenemos que ser muy enfocados en un punto, con la mente claramente en un lugar. Vale. Preguntaré, actualmente me estoy leyendo Guru Vachaka Kubai, que es la colección de enseñanzas de Ramana Maharshi. Entonces, sería un resumen de lo que hemos estado hablando, es que, por ejemplo, si yo estoy haciendo autoindagación, estoy en el silencio, ¿no?, en mí mismo, intentando estar, y de repente me asaltan los pensamientos y estoy a lo mejor un poco ahí más distraído, más con la cabeza en otro sitio. Podría cogerme ese libro, leerlo, ponerme a leer ese libro y reflexionar sobre el libro antes que ponerme a ver una serie de la televisión, por ejemplo. So, for example, talking about a work as Guru Vachaka Kubai, for example, if I'm doing self-attention, practicing self-attention, if my mind is very distracted and my attention is constantly going upwards, for example, then I can stop and read verses of this book, for example, instead of watching a TV show or TV or something. Exactly. We should look upon all our reading and all our thinking. The aim of all our reading and thinking should be a support to us in the practice of turning within. So we should limit we should read only when we are not having sufficient love to turn within. When we want to rekindle our enthusiasm to turn within, then reading books like Bhagavan's original writings, Guru Vachaka Kubai, the core teachings that are really constantly digging into us the need to turn within. That's what is required. Sí, cuando no tenemos, por ejemplo, el suficiente amor o la suficiente disponibilidad para atendernos a nosotros mismos, entonces sí, lo que podemos hacer, utilizar alguna de las lecturas de Bhagavan, como Guru Vachaka Kubai o alguna otra, para de nuevo estimularnos a volver hacia adentro, que nos sea como un uso estimulante de que necesitamos girarnos hacia adentro de nuevo.
And it is the nature of the mind to think. So rather than thinking about other things, rather than thinking about politics and the economy and the wars that are going on and all the climate change and all these problems, rather than thinking about these things, thinking about Bhagavan's teachings will be most beneficial to us to help us to turn within. Y también pensar que más que pensar en los problemas de cambio climático, de políticos o de las guerras que están teniendo lugar en el mundo, pensar en las enseñanzas de Bhagavan es más importante que ninguna otra cosa. Because there are so many problems in the world. There have always been so many problems in the world. We cannot solve these problems. But one problem we can solve is the root problem. Root problem is our rising as ego. If we solve this problem, we solve all problems. And we can solve this problem only by turning within. Porque hay muchos problemas en el mundo que no podemos resolver, pero sí que podemos resolver el problema raíz, ¿no? que es el ego, ¿no? Y entonces eso sí lo podemos hacer de una única forma, que es girándonos hacia adentro. Muy bien, muchas gracias. Pues gracias por la pregunta, Alberto. Y vamos por la última mano, que es de Diego. Diego, Hola a todos, hola Miquel. Diego. Estaba recordando lo que dijo Miquel de esta batalla que existe entre Bhagavan y las vasanas que sirven al ego. I was remembering this, the war that is going on between what you said about the vasanas that belong to ego and grace. Yes. Mi pregunta es, ¿el esfuerzo que realizamos a quién sirve y de qué naturaleza es? My question is the effort that we're doing, to whom does it serve and what is its nature? Lo pregunto porque Bhagavan, en esta batalla, Bhagavan es real, pero las vasanas y el ego son ilusorias. I ask this because in this war, Bhagavan is real and vasanas are illusory. Yeah, that is true. The vasanas are unreal, the world is unreal, ego is unreal. The problem is, so long as we rise as ego, they all seem to be real. Es verdad, las vasanas, el ego, el mundo son irreales, todos son irreales. So what all our efforts serve, it serves only ourself as ego. That is, and the purpose it serves is the destruction of ego. So who needs the destruction of ego? Our real nature, for Bhagavan, there is no ego. It's the ego exists only for ego. So ego has to make this effort in order to bring about its own dissolution. Entonces, son todos los esfuerzos para el ego, porque el ego tiene que hacer los esfuerzos para provocar su propia disolución, porque todos estos problemas no afectan a lo que realmente somos. But the driving force behind whatever effort we make to turn within, the driving force is grace. Pero la fuerza que impulsa todos estos esfuerzos, que hay detrás de estos esfuerzos, es la gracia. Sí, es que para mí, a ver, mi confusión viene de no tener claro de que cualquier esfuerzo que haga solamente puede provenir de eso que puede hacer el esfuerzo, que es el ego, porque Bhagavan no hace ningún esfuerzo. Sin embargo, el ego no parece que tenga vocación suicida. So my confusion lies because all the efforts seem to be they have to be made from the perspective of ego, because that's what I consider myself being right now. Bhagavan doesn't need to do any of those actions, because Bhagavan is not aware of any of this, but it doesn't seem that ego apparently has any suicidal intentions. That is the problem. That is the whole problem. Ese es todo el problema. We need to have serious suicidal intentions. Tenemos que tener serias intenciones suicidas.
But suicide doesn't mean the death of killing the body. That is not real suicide because the body is not ourself. Pero suicidio del cuerpo no es el verdadero suicidio porque el cuerpo no somos nosotros. Sí, sí, sí. Real suicide is complete surrender, complete self-surrender, surrender of ego. El verdadero suicidio es la total rendición, la rendición del ego. That is the suicide we must aspire for. Ese es el suicidio al que debemos aspirar. Because that is the only real death. Porque esa es la única verdadera muerte. The death of the body is just the ending of one dream, and when one dream ends, so long as the dreamer remains, dreaming will continue. Porque mientras el ego no muera, el sueño, la muerte del cuerpo no más que la muerte de un sueño, el final de un sueño, pero mientras el ego sobreviva va a continuar soñando. So the real death is only the death of the dreamer. La única muerte verdadera es la muerte del soñador. And dreamer is ego. Y el soñador es ego. Sí, efectivamente. Una de los principales problemas de la práctica es cuando el ego piensa que tiene que hacer algo para disolverse, cuando la única forma de disolución es no hacer absolutamente nada. So ego has to make things that have to make something in order to dissolve. When actually there is nothing for it that can do to dissolve itself. Ego, in order to dissolve, ego needs to let go of everything else. Para disolverse, ego tiene que soltar o abandonar todo lo demás. And in order to let go of everything else in such a way that it never rises to grasp anything else again, it needs to hold on to itself. Y para abandonar todo lo demás, de manera que no volver a agarrar ninguna otra cosa más, tiene que aferrarse a sí mismo, agarrarse a sí mismo. Every day when we fall asleep, we let go of everything. Cada noche cuando nos quedamos dormidos, lo abandonamos todo. But because we're not holding on to ourselves, ego is not destroyed. Pero como no nos estamos aferrando a nosotros mismos, el ego no se destruye. It goes into a temporary abeyance. Entra en un estado de desaparición temporal. And it rises again. Y se eleva de nuevo. So sleep is only a temporary dissolution of ego. Así que el sueño profundo no es más que una disolución temporal del ego. The permanent dissolution of ego can be brought about only by clear self-awareness. Awareness of ourselves as we actually are. La disolución permanente del ego solamente puede ser ocasionada con el conocimiento de lo que realmente somos.